Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a este video de preguntas y respuestas, una sesión Q&A en honor a que sus cuernavacas Cyndaquils son los campeones de la temporada 4 de la ABL. Muchísimas gracias a todos los que apoyaron. Les voy a dejar la playlist con todas las peleas, todos los videos de preparación en la parte de abajo para que la vayan a checar. Pero el día de hoy estamos aquí por las preguntas, así que vámonos directo con eso. La primera pregunta viene de parte de Mac y pregunta que cuál es mi Pokémon legendario o mítico favorito. La respuesta siempre va a ser Mew. Mew es el original. Mew es muy bonito, es muy versátil, puede hacer lo que sea. Pero para no quedarnos en eso, voy a mencionar también a Shaymin, porque en algún momento tuve un erizo. Shaymin es también muy bonito. Y en cuanto a poder, yo creo que me gusta mucho Articuno y me gusta mucho Dialga por la cantidad de horas que le metí a Pokémon Diamond. Como segunda pregunta tenemos a Seps está preguntando básicamente que si hubiera podido hacer algún tipo de sustitución en cuanto al equipo que usé durante la temporada, qué hubiera hecho y por qué. Se estaban separados en rangos, entonces sí hice sustituciones. Cambié a Beartic por Pincurchin porque quería tratar de emparejar ahí a Pincurchin con Alola Raichu, pero eventualmente cambié a Alola Raichu y a Pincurchin por Barraskewda y por Mudsdale. La razón por la que hice eso fue porque Barraskewda quedaba muy bien, mejor que Beartic en cuanto al equipo de lluvia con Swift Swim y aparte con Propeller Tail para la redirección, y aparte Mudsdale porque me ayudaba más en caso de que quisiera jugar Trick Room. Ya tenía la Alola Marowak, por ejemplo, ya tenía a Pulgencio y a Comfey para poner Trick Room, y aparte se emparejaba muy bien con Pulgencio en cuanto a hacer locuras con el Swagger que nos sirvieran mucho. En cuanto a otros Pokémon que no usé pero me hubiera gustado usar, me hubiera gustado usar a Mewtwo y me hubiera gustado mucho usar a Zacian. Entonces quizás los vean pronto en alguna otra liga. Tercera pregunta, y es el mismísimo Kershaka, dueño de la liga hasta esta temporada, va para el retiro y le deseamos lo mejor. Va a estar por ahí, yo creo, nunca lo perderemos por completo. Pero nos pregunta que cómo se siente después de que Snorlax me destrozó en la temporada 3, haberlo destrozado en la 4. No creo que lo haya destrozado como tal, pero en la temporada 3 jugué contra Curse, él tenía Snorlax y nos metió una rastriza. Su estrategia estuvo muy chida, así que esta vez, temporada 4, me tocó jugar contra HPT en semifinales, que otra vez tenía Snorlax. Lo pudimos controlar mucho mejor, no fue una victoria aplastante. De hecho fue, yo creo, una de las que más me costó trabajo esa pelea. Pero se siente bien que Snorlax, que en algún momento me destruyó, ya no nos pudo detener en esta ocasión. Después vamos a tener a Bashe. Bashe dice que cuál es mi Pokémon favorito para usar en general, y ese probablemente sea Dragonite. Dragonite es uno de mis Pokémon favoritos en general. Me encanta su habilidad, me encanta Dragones en general, es mi tipo favorito. Y aparte, pues como decía, el multiscale es muy bueno, es muy fácil de usar, sobre todo también eso. Y yo creo que por ahí tenemos también a Blaziken con el Speed Boost. Me alegra mucho que los dos ya están de regreso en la tundra, así que puede que también los vean pronto en algún otro equipo, algún otro video o algo más. Después tenemos otra pregunta del mismo Bashe que dice que cuál es la clase de equipo que más odio, aparte de Stall. Para quienes no sepan, Stall es cuando juegas básicamente a dejar pasar el tiempo con Pokémon que son difíciles de matar, Pokémon que meten status, Pokémon que básicamente evitan el juego ofensivo. Entonces esa de entrada casi todos son el que más odian. Yo, aparte de ese, diría que no me gustan mucho los equipos de redirección. Sobre todo en esta generación tienes cosas como Togekiss, tienes cosas como Clefable, tienes cosas como Amoonguss. Entonces por eso gran parte de mi estrategia en la temporada fue tener a los Pokémon que evitaban redirección. Después tenemos a Nick, el subcampeón. Nick es un tipazo, vayan a checar su canal, también hizo una gran temporada. Y precisamente su mascota son los Lancing Leafeons. Entonces me pregunta por qué si tenía Leafeon en mi equipo no lo estuve usando. Es básicamente porque hubo varios momentos en los que sí lo quería traer, pero al final me acabó gustando más alguna otra opción, ya sea porque tenía mejor daño contra el otro equipo, tenía mejores resistencias. En general sí lo quise usar un par de veces, pero al final decidí que tenía una mejor opción y no lo solté nunca, lo seguí tuviendo en mi equipo porque era muy bueno contra mi equipo. Mi equipo era una base de agua, de lluvia. Entonces tener un Pokémon de tipo planta que tiene una habilidad para hacerse rápido en el sol, me convenía tenerlo para que nadie lo usara en mi contra. La segunda parte de la pregunta de Nick dice que cuál fue mi Pokémon favorito de los que estuve usando en la temporada. En cuanto a diseño y typing y todo eso, mi favorito es Alola Marowak. Alola Marowak es básicamente
Fuego Fantasma, es un Pokémon muy chido, me agrada. Tuvo ahí un par de buenas apariciones y en general fue un amuleto de buena suerte durante la temporada. Y si tuviera que mencionar un segundo, yo creo que Duraludon, porque cada vez que salió hizo un gran trabajo, era uno de mis maxes y me agrada mucho su habilidad que precisamente anula redirección. Después tenemos una muy buena de parte de Prosidon, que también es muy chido, que me pregunta cuál es mi momento favorito como creador de contenido. Es difícil responder, pero para quien se acuerde de Streamer Planet, hubo un momento en el que teníamos ahí una comunidad de streamers muy chida y en algún momento yo gané un premio que se conocía como Master of the Month. Entonces cuando gané fue en diciembre, hace ya tiene un rato, pero ahí fue como me di cuenta de que tenía mucha gente, muchas amistades que apreciaban lo que hacía, con las que podía contar. Entonces yo creo que ese fue uno de los primeros grandes momentos que tuve como creador de contenido. Y obviamente le quiero sumar ahí la temporada pasada que gané en la ABL el premio a excelencia en creación de contenido. Ahí pues obviamente este campeonato son yo creo 3 de los grandes momentos que he tenido como creador de contenido y yo sé que vendrán muchos más. Después tenemos a Louis que pregunta básicamente cuál es mi estrategia o mi idea a la hora de hacer un equipo para una de estas ligas. Yo digo que lo principal es saber qué quieres hacer con tu equipo de entrada. En temporada 3 quería jugar con un equipo de Trick Room. En temporada 4, que es esta, quería jugar con un equipo de lluvia. Entonces teniendo ya como que la idea de qué quieres hacer, lo más importante es agarrar primero 2 Pokémones que te ayuden a implementar tu idea. En caso de la temporada 3 fue con Hatterene, que era mi base de Trick Room, y en esta fue con Lapras, que tenía muy fácil de poner la lluvia. Después ya agarré a Politoed, después ya agarré a Dracovish, por ejemplo. Pero esa es la cosa. Saber qué quieres hacer, agarrar 2 o 3 Pokémon de base y de ahí cubrir, darte más opciones, darte opciones para evitar que abusen de las debilidades y así es como logras tener una estrategia bien fija y aparte balanceada en cuanto a que nadie se puede aprovechar de lo que estás intentando hacer. Después Tami nos pregunta que cuántas horas le dedico a estudiar y a preparar las batallas. Básicamente lo que me gusta hacer es de entrada ver al equipo rival, a ver qué traen, cuáles son fortalezas, debilidades. Ya que analicé eso, a lo mucho yo creo que me tardaría 1 hora haciendo eso, a lo mucho a 1 hora preparando eso. Ya que tengo eso, empiezo a pensar qué es lo que quiero hacer contra el equipo y la parte más importante ahí es practicar. En cuanto a la preparación, y en esto debo agradecerle mucho a Bashe y a la Laulola que me ayudaron muchísimo en esta parte a hacer batallas de prueba, para ver que lo que estás planeando qué tan efectivo es, qué cosas se les podrían ocurrir a ellos. Ahora sí que no sabes nunca cómo va a ser la batalla real, pero en la práctica puedes encontrar muchos detalles y cosas que son muy útiles de saber. No es una cantidad de horas específica la que tienes que tratar de meterle, pero hacer lo más posible para que te sientas más seguro y más preparado a la hora de que sea la batalla bien. Risa nos pide aquí varias preguntas, entonces vamos a hacerlo a super velocidad. La primera es que cuál fue la batalla más difícil de la temporada. Yo creo que si no fue la semifinal contra HPT, fue la segunda semana contra Torn. El equipo de Torn, ella es muy buena armando sus equipos y luchando al igual que HPT. Entonces una de esas dos yo siento que fueron las dos que más cerca estuve de perder, aparte de las que sí llegué a perder. Después pregunta sobre mi Pokémon Shiny favorito. Definitivamente Haxorus, muy común, yo creo, es de los que más le gusta a la gente. El Mega Gengar y el Gengar Gigantamax también se me hacen preciosos. Y Metagross. Después, primera consola, básicamente la primera que jugué fue el Super Nintendo, pero la primera que realmente fue mía, porque el Super Nintendo era técnicamente de mis hermanos, la compartíamos, pero la primera que fue mía, Game Boy Color, edición Gold y Silver. Después dice que mi Pokémon favorito de este equipo, yo creo que ya había comentado que Alola Marowak. Me gustaba mucho Alola Raichu, lamentablemente lo tuve que soltar. Y el otro que más me gusta yo creo que es Marshadow. Marshadow es chido. Después me pregunta que si voy por otra victoria en la temporada 5, claro que sí, no va a ser nada fácil, vamos a tener mucho talento ahí, pero yo lo que sí les puedo prometer no es que vaya a ganar, sino que voy a darle mi mejor esfuerzo. Después dice que mi anime favorito tiene que ser Ranma y medio por nostalgia, es un buen anime, fue el primero que realmente identifiqué como un anime que me gustaba. Y aparte Full Metal Alchemist Brotherhood, no se me hace tan largo, se me hace muy chida la historia de los personajes, así que tienen que ser esos dos. Después me pregunta que cuál es el Pokémon que menos me gusta. Bueno, yo creo que para qué se usa y para algunas otras cosas, let's go, tendría que ser Chansey.
pero más que nada por ser molesto. En cuanto a diseño no se me hace feo, en cuanto a diseño se me hace muy feo por ejemplo Broxysh. Y en cuanto a Pokémon que son muy irrelevantes, hay muchos en este momento por la tundra que acaba de salir. Se me ocurre Cryogonal, no le veo chiste, jamás he visto creo a alguien usarlo, así que voy a decir eso. Después tenemos a Jax. Jax me pregunta aquí por qué voy a hacer con el trofeo. Para empezar, evitar que lo destruya la pulga, Pulgentia, eso va a ser difícil. Pero aparte, pues lo voy a tener ahí en display, lo voy a mantener a salvo. Está muy bonito el trofeo y es una posesión bastante preciada. Todavía no lo tengo aquí, pero cuando lo tenga lo voy a cuidar mucho, lo voy a presumir ocasionalmente y lo voy a cuidar de la pulga. Flor me dice que felicidades, gracias Flor, y dice que cuál es el peor juego que he jugado. Este es cortesía de Bashe, porque una vez me invitó a jugar un juego de Gremlins de Super Nintendo que estaba bastante piñatón. Me parece que estaba tan feo y tan difícil que ni siquiera pudimos pasar del primer nivel. Y sumado a eso quiero agregar, me gusta mucho Avatar, se me hace una serie excelente, quizás mi serie animada favorita, pero compré un juego de GameCube con muy altas expectativas. Fue algo ingenuo de mi parte, pero el juego estaba muy malo, entonces olvidemos ese juego, mejor vean la serie. Avatar es una excelente serie. Después tenemos a Soldes que me pregunta que mi primer RPG... Mira, el primero que jugué realmente no sabría decirte porque probablemente fue cuando estaba todavía muy chiquito, en el Super Nintendo o en el Nintendo 64. No apreciaba las cosas como las aprecio ahorita porque jugaba más como de sí. Así que te voy a decir que el primero que realmente aprecié como un RPG fue Paper Mario Thousand Year Door de GameCube. Es a día de hoy uno de mis juegos favoritos y yo creo que es en gran parte la razón por la que me encantan los RPGs. Siento son mi género favorito, así que vamos a quedarnos con ese. MD me pregunta mi opinión sobre los nuggets. Los nuggets son chidos. Realmente lo más básico de los básicos es McDonald's. Cuando voy a McDonald's me pido un paquete de 20 con salsa barbecue. Y mi wifi siempre me está diciendo que los nuggets, o más bien que las alitas boneless en realidad son nuggets, pero esa es una conversación para otro momento. Después tenemos a Jimmy, el buen Jimmy, que me pregunta cuál fue el primer juego que jugué y mis memorias favoritas de ello. Cuando yo estaba chiquito, mis hermanos ya tenían un Super Nintendo y un Nintendo 64, entonces llegué a jugar varias cosas, pero de la que más me acuerdo es de este juego de los Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. La música era hermosa, el juego estaba muy entretenido, un clásico beat 'em up de aquella era. Pero mi recuerdo favorito es que mi mamá no es muy adepta a la tecnología, pero no me gustaba jugar solo. Entonces a veces la convencía de que jugara conmigo y estaba ahí jugando Power Rangers con mi mamá. Y es un recuerdo muy bello. Y por último, para cerrar, tenemos a Jimmy preguntando que cómo fue que me metí al competitivo de Pokémon. Llevo jugando Pokémon desde que estaban los originales en mi Game Boy Color, el rojo. Entonces siempre me han gustado todos los aspectos, batallas, los shinies. Pero realmente como siempre me ha gustado las peleas, me empecé a meter en competitivo poco a poco jugando con amigos. Y eventualmente me metí a la liga de draft de Streamer Planet, de Let's Go. De ahí como que más o menos le empecé a agarrar. Y ya en mi primera participación en la ABL creo que es cuando realmente me metí de lleno al competitivo. No soy mucho de ir a competencias u otras cosas, pero es gracias a estos formatos de ligas de draft que realmente me empezó a gustar más de lo que me gustaba en un principio. Esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Una vez más, muchísimas gracias a todos por apoyar durante la temporada. Estoy muy agradecido de su participación aquí en esto, de todos los que han visto los videos, dejado ahí sus comentarios. Yo voy a tratar de seguir haciendo lo mejor posible para ustedes. Más videos de Pokémon, más ligas, más contenido en otras cosas. Acuérdense, ahí abajo está el canal de Twitch. Estamos aquí en el canal de YouTube, si no se han suscrito, aprovechen. Y yo soy Salamonster. Los estaré viendo a la próxima.